2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, soy la profesora Maribel Castillo. El día de hoy trabajaremos en el área de ciencias sociales y conoceremos un tema muy interesante, el cual es la Revolución Nacional de 1952. Acompáñame a ver este interesante tema. Muy bien, queridos estudiantes, es muy importante conocer acerca de la historia de nuestro país. ¿Ustedes alguna vez han observado una imagen en blanco y negro? Pues bien, estas imágenes pueden tener mucha historia para nosotros. Quisiera contarte que en 1951 se realizaron elecciones que ganó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, mayormente conocido como ¿cuál? Pues bien, el MNR, formado por personas que combatieron en el Chaco. El triunfo del MNR y de su candidato, que fue Víctor Paz Estenssoro, no fue reconocido por el gobierno, lo que provocó una gran insurrección popular en 1952, conocida en la historia como la Revolución Nacional. Dicho suceso marca el ingreso de Bolivia al siglo XX, pero también cubre 3 periodos presidenciales, el cual veremos en el siguiente material. En el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del partido MNR, en los años 1952 a 1956, se realizaron los cambios más significativos como el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución y reforma del ejército y la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se decretó la reforma agraria y en 1955 se aprobó el nuevo Código de la Educación, que dio inicio a la reforma de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código Petróleo que permitía el acceso de empresas extranjeras a la exploración y explotación petrolífera. En el segundo gobierno del MNR, Hernán Siles Suazo, en la gestión de 1956 a 1960, tuvo que enfrentar la inflación causada en parte por las reformas durante el gobierno de Paz Estenssoro y llevar a cabo el primer plan de estabilización a través de convenios con el Fondo Monetario Internacional. Durante este periodo se incrementó el desarrollo agrícola. En el tercer gobierno del MNR fue el segundo periodo presidencial de Paz Estenssoro, en los años de 1960 a 1964, en el que se dedicó a reformar la recientemente creada Corporación Minera de Bolivia, conocida como Comibol, construir infraestructura y consolidar la llamada Marcha al Oriente. Muy bien, queridos estudiantes. Como tú pudiste observar, este tipo de sucesos tuvo como resultado varias medidas, como ser en la parte económica, que había estado centrada en manos privadas, ya también pasó al control del Estado. Asimismo, un gran sector de la población pudo participar en la vida política del país. El gobierno del MNR terminó en 1964 con un golpe militar dirigido por René Barrientos, con el que se inició la etapa de las dictaduras militares. Pero también tenemos que conocer cuáles fueron las causas que propiciaron esa revolución de 1952. Pues bien,
La revolución fue motivada por las dificultades económicas originadas por la baja de los precios internacionales del estaño al finalizar la Segunda Guerra Mundial. También la revolución surgió en respuesta a la explotación y exclusión que vivían los trabajadores de aquella época. El gobierno de Gualberto Villarroel, su carácter nacionalista en favor de las clases obreras y grupos indígenas, empezó como una oposición a la oligarquía. Sin embargo, sus críticas habían fracasado. En ese entonces, mis queridos niños y niñas, hubo algo muy interesante, como ser el 70% de la población boliviana era analfabeta. Las mujeres no tenían derecho al voto. En aquellos tiempos hubo mucha hambruna en nuestro país. Y también al indígena era visto como una persona, ya sea que no tenía mucha importancia. Sobre todo de las causas, empezó de ahí desde 1952 esas 3 etapas que ustedes han podido observar en el material. Pero es muy importante también conocer sobre el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que fue de 1952 a 1956, en donde se realizaron los cambios más significativos. A esto ustedes tienen que prestarle mucha atención. A ver, primero, el sufragio universal, que empezó un 21 de julio de 1952. En aquel entonces ya podían votar las mujeres, las personas del campo, todas aquellas. También la fundación de la Central Obrera Boliviana, más conocida como la COB, que fue fundada un 17 de abril de 1952. La disolución y reforma del ejército, la nacionalización de las minas, la reforma agraria. En la reforma agraria, las tierras pasaron a pertenecer a los indígenas a través de sus sindicatos y comunidades, con la condición que no fueran vendidas a título personal. Muy interesante, ¿verdad? Pues también algo muy llamativo, la reforma educativa. Mediante el Código de la Educación Boliviana se expandió la cobertura de la educación al área rural y se promovió la importancia de castellanizar al indígena. ¿Ustedes saben en qué año sucedió esto? Pues bien, no te olvides, fue en 1955, donde la educación pudo expandirse a nivel, ya sea en las áreas rurales. También la aprobación del Código Petróleo, que permitía el acceso de empresas extranjeras a la exploración y explotación petrolífera. En la segunda etapa, que también estaba el gobierno del MNR, Hernán Siles Suazo, de 1956 a 1960, llevó a cabo el primer plan de estabilización económica en el país. Pero también se surgió el primer impacto económico de la RN sobre la economía, ya que fue muy importante en aquí que hubo la inflación. En el tercer gobierno del MNR fue el segundo periodo presidencial de Paz Estenssoro, que duró de 1960 a 1964, en el que se dedicó a reformar la Comibol y construir unas diferentes infraestructuras. En esta etapa, queridos niños y niñas, hubo un apoyo de otro país, el cual fue de Estados Unidos. Su ayuda previno la carestía de alimentos en los centros urbanos. Contribuyó también al desarrollo de la infraestructura vial, la transición e integración del oriente boliviano y el fortalecimiento del sistema educativo y salud. Pero a esto también hubo consecuencias que es muy importante que ustedes conozcan. La revolución no completó su dinámica socialista al no tener lugar la alianza entre la clase obrera y los campesinos,
para la toma del poder. Se da el rearme del ejército y el poder queda en manos de la burguesía nacionalista. En este caso, hubo diferentes consecuencias, como ser el desplazamiento de clases, la reducida clase dominante que dirigía al país, ya fue sustituido también por la clase media, la aparición de los minifundios y de la economía semifeudal, controlada en un 70% por el Estado. Surgió una nueva burguesía que se dedicó a la intermediación financiera y el comercio y también en la parte de las importaciones. Por esto, queridos estudiantes, ustedes deben conocer antes cómo se llamaba República de Bolivia y el por qué ahora se considera como Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ustedes saben por qué? Pues bien, el 22 de enero del 2010, la República de Bolivia es refundada con el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia y se reconoce en la Constitución Política del Estado, donde se encuentra en el artículo 1, en la página 7, como un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Por eso es muy importante conocer acerca de la historia de nuestro país. Bien, queridos estudiantes, es muy interesante, ¿no?, al conocer la historia de nuestro país, cómo desde el año de 1952 se inició esta revolución nacional. Pero lo más importante de rescatar sobre lo que pasó en aquel entonces fue que ya todos tenían el derecho al voto. Es algo muy interesante, porque hoy en día en nuestro país podemos tener también los mismos derechos y deberes. Por eso no te debes olvidar y estudiar sobre la historia de nuestro país. Bien, queridos niños y niñas, el tema de hoy fue de mucha importancia. No olvides revisar tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. También no olvidemos sobre la vacuna, que es muy importante. Querido padre y madre de familia, espero que ustedes puedan dar la aprobación para la vacuna. ¿Por qué? Porque podemos volver a unas clases presenciales seguras. Conmigo nos volveremos a ver en una próxima clase. Cuídate mucho, te cuidas y yo me cuido. Chao, chao, niños y niñas. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.